Soy Doris Josmelia Alba Valenzuela y les voy a hablar sobre un autor muy importante para la sociología, Carlos Marx. Carlos Marx nace en 1818 en Trèveris. Su familia era acomodada, eran judíos, pero convertidos al protestantismo. Estudió Derecho y Filosofía. Expulsado de Francia, Bélgica y Alemania, residió en Londres, donde empezó a escribir su obra principal, El Capital. Sus obras principales son El Manifiesto Comunista y El Capital. El marxismo es un conjunto de teorías de Marx, Engels y sus seguidores que se basan en el original proyecto crítico, teórico y revolucionario de Marx. Puntos principales en el marxismo: análisis de la realidad, descubrimiento de la lucha de clases, propuesta de cambio en la cual nos dice sobre la búsqueda del comunismo, aspecto económico sociológico en la cual encontramos la crítica a la sociedad burguesa capitalista. En el aspecto político encontramos la transformación revolucionaria de la sociedad. En el aspecto filosófico encontramos la crítica de Engels y Feyerabend. Los fuentes del marxismo son la filosofía alemana, en la cual encontramos a dos filósofos, Engels y Feyerabend. En la economía inglesa encontramos a David Ricardo. En el movimiento obrero a Saint-Simon. Y el socialismo utópico francés. El materialismo dialéctico y materialismo histórico. Para Engels, la realidad era cambiante. Él nos habla sobre la dialéctica, en la cual nos habla sobre la tesis, la antítesis y la síntesis, en la cual también nos habla Marx sobre el materialismo histórico, en la cual es la concepción de la historia según Marx, y nos dice que existe en la estructura social dos clases fundamentales, en la cual encontramos la superestructura y la infraestructura. En la superestructura encontramos lo que es la iglesia, todo el mundo espiritual. En cambio, en la infraestructura está la economía, los modos de producción, las relaciones de producción. Además, nos habla sobre Marx retoma el concepto de dialéctica, pero para criticar que la filosofía de Engels hablaba solo del espíritu absoluto y nada de lo material, del ser humano consciente. Además, justifica el Estado, pero cosa que para Marx solo es opresor al proletariado. El materialismo dialéctico es una concepción mantenida por Engels, que dice que solo existe una realidad material que es cambiante, dialéctica. El marxismo habla sobre grandes grupos que se diferencian por su modo de producción, que esto lo define así a la clase social. Los tipos de clase social o luchas de clases son la económica, ideológica y política. El capitalismo estallará y vendrá el comunismo. Este fue un pensamiento muy grande de Carlos Marx. Además, Carlos Marx nos habla sobre fases del proceso revolucionario, en la cual nos habla sobre la etapa democrática, en la cual existirá la dictadura del proletariado. En la etapa socialista, donde nos habla sobre la riqueza social. En la etapa comunista, la abolición de las clases sociales y la extinción del Estado. Además, nos habla sobre los tipos de alienación que existe en el obrero. Alienación social, en la cual existe clases sociales. En la política se encuentra la primacía del Estado sobre el individuo. En lo filosófico, la justificación del statu quo. En la religiosa nos dice Carlos Marx que es el opio del pueblo, que mata al pueblo y lo pone en resignación. Para Marx, el capitalismo
explota al trabajador para que genere plusvalía, y esta plusvalía como un lucro para los burgueses. En conclusión, el marxismo es una de las grandes corrientes emancipadoras modernas En conclusión, el marxismo es una de las grandes corrientes emancipadoras modernas que promovía valores como la cooperación y acuñó nuevos términos para las ciencias sociales y la ideología. Además, Carlos Marx siempre nos habla sobre los modos de producción, en la cual nos dice que el Estado siempre ha existido como un órgano explotador y opresor al proletariado, en el esclavismo, feudalismo y el capitalismo. Y siempre Carlos Marx va con la visión de llegar al comunismo, pero primero al socialismo. Muchas gracias.